majestad, príncipe de paz. Al mirar la creación, obra de tu amor, no me queda más que adorarte, oh Dios, amante de mi corazón. Te debo mi vida, Señor. Gracias, Padre, porque estamos en tus manos. Gracias, Señor, porque al conocer que no tenemos el control de nada, mi Dios, también conocemos que tenemos un Dios en los cielos, creador de todas las cosas, en quien podemos depositar toda nuestra confianza, independientemente de las circunstancias. Señor, sabemos que nuestras vidas están escondidas en ti, que estamos en el hueco de tu mano, y esa es nuestra confianza, esa es nuestra gratitud, Señor. A ti sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Estás
Porque ¿quién es como tú? ¿Quién es como tú? Nadie como tú, mi Rey. Oh, Jesús, ¿quién podrá conocer lo que solo con fe? ¿Quién dará el poder de creer para ver? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? No. ¿Quién podrá escudriñar y las almas pesar y después revelar nuestra necesidad? ¿Quién podrá? No. ¿Quién con solo hablar puede todo crear y en sus manos tomar el control sobre el mar? Los misterios podrá con verdad revelar. Oh, ¿quién podrá sostener la creación con poder? ¿Quién podrá descender al abismo y volver? ¿Quién podrá con su pie a la muerte vencer? Oh, ¿quién?
de ti, mi Rey. Tú eres el centro, Cristo. Tú eres el centro, Señor. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Así es. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás, oh Cristo. Oh Cristo, el centro eres tú, Señor Jesús. El centro de todo eres Jesús. Aleluya. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio hasta el fin, desde el principio hasta el fin, tú has sido y siempre serás, oh Cristo. Oh Cristo, tú eres el centro y nada importa más que tú. Mi buen Señor, y todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro eres solo tú. El centro sé tú, Jesús. El centro de todo ser Jesús, en mi mente y pensamiento. El centro de todo ser, de mis anhelos, mis deseos, Dios. Desde el principio y hasta el fin tú has sido y siempre serás, oh Cristo, mi Cristo. Oh, y tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús, de mi ser, Hasta el cielo, Cristo es el centro. estás al Mi centro. vida eres tú, Señor. Mi vida eres tú. Eres tú mi vida, Señor. Mi vida De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida es tú. Si mi vida es mi ser hasta el cielo. Si mi vida es tú, Jesús, esta es mi oración, Dios. El centro de tu iglesia es Jesús. Toda rodilla se doblará y toda lengua te confesará.
Dios poderoso, Señor de los cielos, bendito por siempre, Señor. Un privilegio, amado Padre, entrar ante tu presencia santa, Señor, con cántico de adoración, como a ti te agrada, Señor, porque tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Tú te gozas en medio de los cantos que te adoran. Padre, gracias por tu visita. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor. Padre, tu majestad, Señor, nos asombra. Tu presencia, Padre, nos cubre. Nos sentimos seguros. Nos sentimos extasiados delante de ti, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos diste entrada a este lugar, al lugar santísimo, al lugar de la presencia de nuestro Padre. Te bendecimos por los siglos de los siglos, Señor. Amén, amén. Pues muy buenos días, amados hermanos. Gusto en saludarlos nuevamente. Pues fíjense ustedes que nos llegó diciembre. Tenemos ya cantidad de meses encerrados y esperando que esta situación se resuelva. Y ante todas estas malas noticias de este año han surgido una serie de cosas buenas, porque todas las cosas son para bien para aquellos que aman a Dios, dice la palabra. Y muchos de nosotros nos hemos visto bendecidos de muchas maneras a través de esta situación tan complicada, pero no deja de ser complicada. La economía está afectada, las relaciones interrumpidas en muchos casos, pérdidas humanas lamentables, en fin, ustedes saben. Quisiéramos escuchar en diciembre buenas noticias, amados hermanos. Quisiéramos escuchar una palabra positiva, una palabra de bendición. Y orando, buscando en el Señor la dirección del Señor para su iglesia, un mensaje de parte de Él. El Espíritu me condujo a un libro que voy a estar leyendo en las próximas semanas. Es un libro que generalmente se saca la vuelta en las congregaciones, en las iglesias, en nuestras casas, en nuestra lectura diaria. Casi poco nos resulta atractivo, porque es difícil de entender. Es un libro cargado de simbologías y de alguna manera el mensaje no es tan grato aparentemente. Sin embargo, dice el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 3, lo voy a estar leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra: Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Pocos libros hablan diciendo que su lectura, el solo hecho de leerlo en voz alta, el de leérselo a la iglesia, trae bendición. Y que quienes escuchan, el solo hecho de escuchar, pero atender y poner atención y obedecer, también trae bendición de Dios. El libro de Apocalipsis cierra con estas palabras de bendición. Si usted recuerda en Génesis, el capítulo 1, cuando Dios creó al hombre y la mujer, Dios dijo que los hizo a imagen y semejanza de Dios. A imagen y semejanza de Él los creó. Y inmediatamente dice, y los bendijo Dios. La Biblia abre con una bendición a la humanidad y cierra con una bendición a los hijos de Dios. Aquellos que amaron a Dios, aquellos que mostraron fidelidad, que mostraron temor santo, aquellos que quieren vivir al lado de Dios eterno. Entonces, con estas palabras de bendición voy a empezar esta lectura que vamos a ir haciendo a través de las semanas. No necesariamente voy a llevar un orden exactamente cronológico como viene aquí, ni tampoco quizás me dedique tanto a describir ciertas figuras simbólicas. Pero voy a ir tomando algunos pasajes porque así me lo ha ido mostrando el Señor, para como ejemplos pues de lo que Dios nos ha estado hablando, cómo es nuestra batalla espiritual y cuál es nuestro lugar de victoria, dónde es nuestro lugar de reposo, dónde está nuestro lugar de gozo, de esperanza, etc.
Dice el capítulo 1, verso 1 de Apocalipsis: esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. La palabra pronto, aquí mismo en esta versión, trae una pequeña aclaración al final, y en otras versiones también, donde no quiere decir que casi mañana o pasado mañana, casi de inmediato, sino repentinamente, de repente. Y cuando aparecen los primeros signos de que se está cumpliendo, entonces va a ocurrir rápidamente, rápidamente. Entonces es una revelación, es decir, revelación quiere decir que descubre misterios acerca de Jesucristo, y Dios se la dio a Jesús para mostrar a sus siervos lo que va a ocurrir al final de los tiempos. Es una palabra que desvela, quita el velo, amados hermanos, sobre misterios sobre el final de los tiempos. Nadie sabe el final de los tiempos. Sin embargo, los escogidos de Dios fueron escogidos por Él también para que supiéramos en un momento dado lo que Dios piensa hacer. Él nos está revelando su pensamiento, sus planes. Y Él envió a un ángel, el Señor Jesucristo envió a un ángel para darle esta revelación, este mensaje a su siervo Juan, quien lo relató con fidelidad. Todo lo que vio lo anotó. Este es un relato de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Es un relato de la palabra de Dios. Amados hermanos, Dios habló. Y este es un relato de lo que Dios habló. Además, es la vida del Señor Jesucristo. Uno da testimonio de lo que uno vive. El Señor Jesucristo vivió muchas de estas cosas, las está viviendo en este momento y las verá llegar. Y claro, Dios es eterno y está en todo tiempo, en todo lugar. Pero para nosotros es la llegada al tiempo del Señor Jesucristo, tal cual está profetizado. Nuevamente dice este versículo: Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía. Fíjese usted que estas palabras son para la iglesia, no son para el mundo. El mundo ha escuchado hablar del Apocalipsis, algo, sabe que hay destrucción repentina, hasta películas hay y cosas terribles que ponen en las pantallas de Hollywood. Pero también el mundo se las ingenia para que haya alguien que ayude a salvar, porque no tiene la menor idea de cómo es la salvación verdadera. Estas palabras no son para el mundo, amados hermanos, y eso es una cosa que tenemos que tomar muy en cuenta. Estas palabras son para la iglesia, para los siervos del Dios Altísimo, para los escogidos. Estas palabras bendicen al quien las lee y bendicen a quienes escuchan el mensaje y quienes ponen atención y obedecen lo que dice. Qué importante que Dios nos revele el fin de los tiempos y nos diga: pon atención, escucha, pon atención y obedécelo, porque traerá bendición a tu vida. El verso 4 dice: yo, Juan, les escribo esta carta a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Bueno, quiero decirles que esto es una palabra profética, pero es una profecía de tipo apocalíptico. Cuando se habla acerca de profecía, vienen figuras que eventualmente pueden poner a uno muy nervioso y vienen simbolismos, pero también la palabra profética, amados hermanos, puede alarmar mucho a quien la recibe. Fíjese usted que curiosamente, cuando yo era un jovencito, tuve una visión en un sueño que me sacudió a tal punto que amanecí con fiebre. Lo que Dios me mostró es que a través de unas palabras que yo decía, iban apareciendo personas a mi paso como si trajeran un tanque con una bomba atrás, y algo les decía yo, y en algunos podíamos quitarles ese artefacto, y cuando nos retirábamos ahí el artefacto explotaba. Pero en otros, a pesar de que les trataba yo de convencer de que se quitaran esa cosa, hacían a un lado las palabras que les estaba yo diciendo, que yo no sabía cuáles eran, y de pronto pues me alejaba porque no querían saber de eso, y explotaba la persona con todo y ello. La verdad me sentí muy mal, fue un impacto muy fuerte. Yo tendría unos 14 o 15 años y nunca se me olvidó ese sueño. Más adelante, cuando llegué a conocer al Señor Jesucristo personalmente, la forma en que el Señor Jesús tocó mi vida fue a través de una visión que me aterrorizó tremendamente. Pero me pasó exactamente lo que dice aquí, en el capítulo 10 del libro de Daniel, en el verso 7, dice Daniel: solo yo, Daniel, vi esta visión. Los hombres que estaban conmigo no vieron nada, pero de pronto tuvieron mucho miedo y corrieron a esconderse. Es decir, cuando Dios habla, puede llegar a atemorizar a algunas personas, especialmente a aquellos que no le conocen. De modo, dice Daniel, que quedé allí solo para contemplar tan sorprendente visión. Las fuerzas me abandonaron, mi rostro se volvió mortalmente pálido y me sentí muy débil.
Y es que así pasa cuando viene Dios con una palabra profética, verdaderamente de Él, de su trono. Uno se estremece, uno entra en temor. Así fue como Dios tocó mi vida el primer día que se acercó a mí para hablar conmigo. Me dejó pálido, prácticamente aterrorizado. Pero cuando uno está allí, nuestro Dios es bueno. Mire, Él no viene a nuestra vida para aterrorizarnos. Dice el verso 9: entonces oí el hombre que hablaba, y cuando oí el sonido de su voz, me desmayé. Era terrible lo que estaba sintiendo Daniel. Quedé tendido con el rostro en el suelo. En ese momento, una mano me tocó, y aún temblando, me levantó y me puso sobre las manos y las rodillas. Es decir, Dios viene en nuestra ayuda. Cuando nos habla y nos atemorizamos, Él viene en nuestra ayuda. Entonces el hombre me dijo: Daniel, eres muy precioso para Dios, así que presta mucha atención a lo que tengo que decirte. Y así es, amados hermanos. La palabra profética puede sonar de pronto aterrorizante, pero Dios viene y nos consuela, nos levanta, nos anima y nos tranquiliza. La palabra de Dios, cuando habla proféticamente, siempre es: no temas, no temas, porque generalmente nos da por temer. Y bueno, la palabra profética así es, y quien la recibe puede quedar así. De hecho, el mismo Juan, aquí más adelante, dice que cuando el Señor le empezó a hablar, cayó sobre su rostro, pero no me voy a adelantar. Otra cosa que tiene la palabra profética es que es de tipo apocalíptico, y las palabras apocalípticas tienen figuras, símbolos y representaciones porque deben de ser útiles para toda época. Entonces, si solamente se pusiera un mensaje muy descriptivo de determinada época, no les serviría a las posteriores. De manera que hay muchos simbolismos y a veces puede costar un poco de trabajo. Voy a leer de manera un tanto rápida. Si me acompaña, por favor, al capítulo 7, verso 1 del mismo libro de Daniel. No me voy a detener tanto en los detalles, solamente quiero darle una vista general de cómo eventualmente es el simbolismo cuando vienen estas visiones apocalípticas. En el verso 1 dice: anteriormente, 7.1, Daniel 7.1, anteriormente, durante el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y vio visiones mientras estaba en su cama. Puso el sueño por escrito y esto fue lo que vio. Esa noche en mi visión, yo, Daniel, vi una tempestad que agitaba la superficie de un mar grande, con vientos fuertes soplando de todas direcciones. Del agua surgieron 4 bestias enormes, cada una diferente de la otra. La primera bestia era como un león con alas de águila. Mientras yo observaba, le fueron arrancadas las alas y quedó de pie en el suelo. Bueno, aquí vemos una primera bestia que puede ser muy espantosa, parecía un león y tenía alas de águila. Voy a ir al verso 5. Luego vi a una segunda bestia que se parecía a un oso. Se levantó sobre uno de sus costados y llevaba 3 costillas entre los dientes. Y oí una voz que decía: levántate, devora la carne de mucha gente. Después apareció la tercera de estas extrañas bestias y se parecía a un leopardo. Tenía 4 alas de ave sobre la espalda y 4 cabezas. A esta bestia se le dio gran autoridad. Luego, en mi visión de esa noche, vi una cuarta bestia, aterradora, espantosa, muy fuerte. Devoraba y aplastaba a sus víctimas con enormes dientes de hierro y pisoteaba los restos bajo sus pies. Y dice aquí que tenía 10 cuernos. Era diferente de las demás bestias, tenía 10 cuernos. Mientras yo miraba los cuernos, surgió de pronto otro cuerno pequeño entre ellos. 3 de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz para darle lugar al nuevo. Y este cuerno pequeño tenía ojos que parecían humanos y una boca que presumía con arrogancia. Voy a dejar hasta ahí estas visiones. Cuando nosotros vemos esto y empezamos a pensar qué puede ser, así con la mente natural resulta muy difícil discernirlo, mire. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Daniel? En el verso 15 dice: yo, Daniel, quedé muy angustiado por todo lo que había visto y las visiones me aterrorizaron. Es verdad, oiga, imagínese usted ver esos monstruos que se le vienen encima con esas descripciones, poderosas bestias. Entonces, ¿qué hizo Daniel? Él reconoce que estaba aterrorizado. Así es que entonces me acerqué a uno de los que estaban de pie junto al trono. También vio el trono de Dios. Usted lo puede leer en los versos 9 al 10.
Y dice, me acerqué junto a uno de los que estaban de pie junto al trono y le pregunté qué significaba todo esto. Es decir, cuando uno tiene una visión de Dios, una revelación, ¿qué es lo que hay que hacer? Empezar a pensar, desarrollar nuestro intelecto, dejar volar nuestra imaginación, o tomar el mensaje, que es un mensaje espiritual, tomarlo de manera espiritual y preguntarle al Señor que nos dé revelación sobre lo que Él está tratando de decirnos. Eso fue lo que hizo Daniel. Entonces dice que este ser le explicó y le dijo, estas 4 bestias enormes representan a 4 reinos que surgirán de la tierra. Bueno, ya vimos que son reinos terrenales, pero al final el reino será entregado al pueblo santo del Altísimo y los santos gobernarán por siempre y para siempre. Entonces estas grandes bestias no son más que reinos humanos con características. Si uno reconoce un poco la historia, por ejemplo, se va a dar cuenta, viendo la primera bestia, que era como un león con alas de águila. Y si usted recuerda y ha visto las fotografías de las puertas de la entrada de Babilonia, tienen un león levantado, así, levantado con unas alas. De hecho, son 2 leones los que tienen, que están mirando hacia la puerta en Babilonia. Esa es una figura muy clásica, muy tradicional que describe el reino de Babilonia. Por ejemplo, cuando vemos la tercera bestia, esta que parece es la tercera o la cuarta, ya me perdí. A ver, la segunda, la tercera. Sí, la tercera es un leopardo. Este leopardo que tiene 4 cabezas, en realidad, si uno recuerda, es el reinado de Alejandro el Grande, Alejandro de Macedonia. ¿Por qué? Porque el avance de Alejandro fue rapidísimo, vertiginoso, como es un leopardo. Y cuando Alejandro murió, dejó a 4 generales con ese gran imperio que creó rapidísimamente. Entonces, hay pistas que nos permiten reconocer entonces a qué reinado se refiere. Pero lo importante es saber que estas bestias enormes que son tan aterrorizantes corresponden en realidad a reinos humanos y tienen cierta expresión humana. Entonces, Daniel estaba preguntando, ¿qué es eso? Díganme qué es eso. Y entonces dice aquí que quise conocer el verdadero significado de la 4ª bestia, que era tan diferente a las demás, verso 19, y tan espantosa. Había devorado, había aplastado a sus víctimas con dientes de hierro, con garras de bronce, y pisoteaba todo bajo sus pies. Y preguntó acerca de los 10 cuernos. Aquí hay una bestia con cuernos. Y también un cuerno pequeño que surgió después. Y entonces Daniel pregunta todo esto, y en el verso 21 dice, mientras miraba ese cuerno que hacía guerra contra el pueblo santo de Dios, es decir, va a haber una guerra de uno de estos reinos contra los escogidos de Dios. Y dice que vino el anciano, verso 22, el Altísimo. Cuando dice el anciano, ¿quién es este anciano? Bueno, aquí ya viene la aclaración, es el Altísimo, es el Dios eterno. Y emitió un juicio a favor de su pueblo santo. Parecía como que este pueblo que destruye todo estaba ganando y estaba venciendo al pueblo de Dios, pero aparece Dios en auxilio de su pueblo y emitió un juicio a favor de su pueblo santo. En el verso 23 dice, después me dijo, esta 4ª bestia es la 4ª potencia mundial que gobernará sobre la tierra y será diferente a todas las demás, porque devorará al mundo entero pisoteando y aplastando todo lo que encuentra a su paso. Y si uno sabe historia, pues se va a dar cuenta que ese fue el reinado de Roma. Aplastó todos los demás reinos e imperios que había antes. Entonces, lo que parecen bestias tremendas y terribles y abominables y que dan miedo, pues cuando ya le dicen a uno que son reinos, bueno, como que baja el temor. En el verso 24 dice, los 10 cuernos son 10 reyes. Bueno, entonces no es un toro bravo que nos quiere picar con los cuernos, son 10 personas, son 10 reyes que van a gobernar ese imperio. Y luego surgirá otro rey que es diferente a los otros, someterá a 3 de ellos y desafiará al Altísimo y oprimirá al pueblo santo del Altísimo y procurará cambiar las leyes de los santos. Entonces usted se fija, son cosas que van a ocurrir en el terreno natural. Eventualmente la iglesia, los que creemos en el Señor, vamos a ser perseguidos por un mundo incrédulo
que se va a oponer a todo lo que es Dios. Y eventualmente se va a levantar, digamos, un príncipe principal, un príncipe sobre todo esto, que va a ser el anticristo. Y va a luchar tenazmente contra la iglesia en el tiempo final. Entonces, bueno, pero ya sabemos que son personas. Así es que lo aterrorizador de las visiones de pronto es más llevadero. Si volvemos nuevamente al capítulo 1, entonces vemos que hay simbolismos, pero los simbolismos se pueden interpretar espiritualmente si uno va con el Señor y pide dirección. Eventualmente algunos los podremos identificar fácilmente, otros son más difíciles de interpretar, pero el Señor lo que quiere es que sepamos lo que va a pasar en el futuro. Y nos lo está describiendo como un amigo platica con otro amigo. En el verso 4 dice: yo, Juan, les escribo esta carta a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Algunas personas dicen: bueno, ¿por qué a esas 7 iglesias? Si usted las lee, a cuáles iglesias son, verá que no son las iglesias más importantes que hubo en esa época. Por ejemplo, la primera iglesia más importante que se levantó fue la iglesia en Jerusalén. Y sin embargo no aparece en la lista de estas 7 iglesias. Otra iglesia que fue muy importante en el desarrollo de todo lo que es la iglesia en general, la iglesia universal, fue la iglesia de Antioquía. De hecho, de ahí partieron Pablo y Bernabé en los viajes misioneros que levantaron el resto de iglesias por todo Europa y Asia, ¿no? Entonces, sin embargo, ¿por qué escogió el Señor estas 7 iglesias? Bueno, no tenían algo en especial que una representación de lo que ocurría en esas iglesias, una representación de lo que va a ocurrir en el resto de las iglesias. Es una buena representación, otra vez, es un simbolismo que representa al resto de iglesias. Entonces no importa tanto dónde están ubicadas geográficamente o qué tan importantes son políticamente, sino la representación para el resto de la iglesia. Este grupo de 7 iglesias representa a la iglesia en su totalidad. Y son 7 porque 7 es un número que da idea de plenitud. En la Escritura y especialmente en el libro Apocalipsis, cada vez que se menciona 7, traduce plenitud. Ahorita les voy a enseñar un ejemplo de cómo podemos saber eso. Dice el apóstol Juan: gracia y paz a ustedes, de aquel que es, siempre era, que aún está por venir, aquel que es, que siempre era y que aún está por venir. Ahorita cantábamos: ¿quién será? ¿Quién podrá? Estamos buscando un Salvador. Miren, amados hermanos, la palabra se ajusta perfectamente a este canto. ¿Quién está antes de la creación? ¿Quién termina la creación? ¿Quién es el soberano? ¿Quién tiene el control en su mano? Más adelante vamos a terminar de ver este aspecto, pero es, el que siempre era, el que aún ha de venir, el Dios eterno. Es el que está hablando. Y el espíritu de 7 aspectos, dice aquí. Un espíritu séptuple. Las 7 características plenas del Espíritu de Dios. Los 7 espíritus de Dios, dice la versión Reina Valera, que está delante de su trono. Y si me acompaña, por ejemplo, dice: ¿por qué el Espíritu Santo dicen que es 7? Si me acompaña al capítulo 11 de Isaías, desde el versículo, no voy a leer solamente un fragmento. Dice: del tocón de la familia de David saldrá un brote. Si usted recuerda, en el libro de la segunda de Samuel, capítulo 7, hay una promesa de Dios a su siervo David de que él iba a levantar un rey que vendría de su linaje y que sería rey para siempre, eternamente, con un reinado que no sería movido por nada, un reinado inconmovible, fuerte, poderoso, eterno. Bueno, aquí dice: del tocón de la familia de David, o sea, de Jesé, de Isaí, el padre de David, saldrá un brote. Sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. Fíjese usted, y el Espíritu del Señor, fíjese cuántas veces se habla aquí del Espíritu de Dios. El Espíritu del Señor reposará sobre él. Espíritu de sabiduría, 2. Espíritu de entendimiento, 3. Espíritu de consejo, 4. Y de poder, 5. Espíritu de conocimiento, 6. Espíritu de temor del Señor. Es la plenitud del Espíritu Santo. No es que sean 7 espíritus, es que es la plenitud, el Espíritu Santo en su plenitud. Y este Espíritu Santo de plenitud, que es el Espíritu de Dios, Espíritu de sabiduría y de entendimiento, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Dios, fue lo que le fue dado al Señor Jesucristo. En el verso 3 dice: Él se deleitará en obedecer al Señor
no juzgará por las apariencias, ni tomará decisiones basadas en rumores. Hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Es decir, hay una palabra profética para que la descendencia de David, que se coloca en el reinado del Señor Jesucristo como el hijo de David, el hijo del hombre, hijo de David. Recuerde usted, cuando Jesucristo, el domingo de Ramos, una semana antes de la Pascua, en donde iba a ser crucificado, entró a Jerusalén, la gente empezó a decir: Hosana, Hosana al que viene en nombre del Señor, Hosana al hijo de David. Eran palabras mesiánicas. Y claro que a los dirigentes y a los sacerdotes de este tiempo les molestaron muchísimo, porque era el anuncio del Mesías. Pues así fue como el Señor Jesús aceptó la alabanza del pueblo. Era el anuncio del Mesías. Y sobre el Señor Jesucristo fue ungido con este espíritu séptuple, que era todopoderoso, pleno, el espíritu de 7 aspectos, el que está delante del trono del Padre y de Jesucristo. Jesucristo es el testigo fiel de estas cosas porque Él las vivió de primera mano y Él sigue viviéndolas de primera mano. Jesucristo fue el primero en resucitar de los muertos y gobernante de todos los reyes de la tierra. Usted diría: bueno, el Señor Jesús resucitó a Lázaro primero que Él. Sí, pero Lázaro volvió a morir. Aquí está hablando de la resurrección eterna, de haber estado muerto y resucitar para no volver a morir nunca. Es el gobernante de todos los reyes del mundo. Lo cantábamos en este canto de ¿quién podrá? Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre sobre nosotros. Amados hermanos, nosotros disfrutamos, por eso este mensaje es para la iglesia, porque nosotros apreciamos la sangre derramada del Señor Jesucristo. Él ha hecho de nosotros, mire lo que hizo el Señor Jesús, un reino de sacerdotes para Dios su Padre. ¡Wow! Escuchábamos a Santi en su mensaje a los varones decir que necesitamos reconocer nuestra identidad. Qué importante, amados hermanos, que nosotros sepamos que somos un reino de sacerdotes para nuestro Dios. ¿Qué clase de reyes estamos llamados a ser? ¿Qué clase de sacerdotes estamos llamados a ser? Bueno, esto requeriría toda una predicación, una enseñanza para ello. Lo importante es que tenemos esa identidad, nos la ha dado el Señor. Ahora necesitamos comprenderla, tomarla, asimilarla y vivirla, que sea nuestra experiencia. Ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. Ese fue el trabajo del Señor Jesucristo. Tomar personas sucias, caídas, pecadoras y limpiarlas completamente para presentarlas santas, puras, sin mancha delante de su Dios, como sacerdotes a su servicio. Por eso, nuestro Señor Jesucristo merece toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Y después hay un anuncio: miren, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán, incluso aquellos que los traspasaron. ¿Sabe que cuando el Señor Jesucristo fue requerido, cuando fue tomado preso y llevado delante del sumo sacerdote, delante del concilio, dice aquí que en el verso 60 del capítulo 14 de Marcos, 14:60 dice: entonces el sumo sacerdote se puso de pie ante todos y le preguntó a Jesús: bien, ¿vas a responder estos cargos? ¿Qué tienes que decir a tu favor? Jesús estuvo callado y no contestó. Entonces el sumo sacerdote le preguntó: ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Y entonces sí contestó Jesús y dijo: yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, claro que eso molestó muchísimo al sumo sacerdote. Se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo: ¿para qué necesitamos más testigos? Todos escucharon la blasfemia que dijo. ¿Cuál es el veredicto? Culpable, gritaron todos. Merece morir. En Apocalipsis vemos cómo el testimonio de Jesucristo actual dice: miren, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán, incluso aquellos que lo condenaron, aquellos que lo crucificaron, aquellos que lo traspasaron. Y todas las naciones del mundo se lamentarán por Él. Sí, amén. Amados hermanos, veíamos aquí que dice Juan que puso esto con fidelidad porque es la palabra de Dios, es el relato de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir?
que esto se va a cumplir. Que esto se va a cumplir. Hagamos conciencia. Tomémoslo con toda seriedad porque se va a cumplir. Es la palabra de Dios. Y en el verso 8 cierra así este pequeño fragmento. Dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, el que siempre era y el que aún está por venir, el Todopoderoso. A ese Dios servimos, al Dios eterno, al Dios que existe antes de que creara ninguna otra cosa y que existirá eternamente, al Dios que nos ha limpiado con la sangre de su Hijo Jesús, nos ha llamado para conocerle, nos ha dado una investidura nueva, una nueva identidad y que tiene preparado un futuro glorioso para nosotros. Meditemos en ello. Si estos no son palabras de bendición, amados hermanos, entonces, ¿qué es bendición? Meditemos en ello porque la bendición de Dios es eterna. La bendición de Dios es eterna. Amado Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra, por este mensaje, Señor, porque trae a nuestra vida sentido, identidad, esperanza, futuro, Señor. Palabras de vida eterna, palabras de gozo, palabras que nos llenan a plenitud, Padre. Palabras que nos dan satisfacción, paz. Señor, gracias. Son palabras de bendición y las recibimos así, Señor, de todo corazón. En el nombre de tu Hijo Jesús, te alabamos. Amén, amén. Queremos darte gloria y alabanza.